Horas decisivas para que se produzca o no el default, o como quiere la Presidente, este nuevo término, ante el no cumplimiento del pago a los acreedores que entraron en la reestructuración del canje de la deuda. También gran expectativa por saber si puede restablecerse o no como un último salvavidas de emergencia alguna medida judicial del juez Tomás Griesa. Estamos en línea con el economista Luis Palma Cané. Luis, soy Luis Novarecio. Gracias por estar en Infobae TV. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buen Bien. día. ¿Es la crónica de un default anunciado lo que está sucediendo por estas horas? Y más o menos, ¿no? Porque es la crónica donde fue anunciado hace más de 2 años y medio, donde fue la primera sentencia del juez Griesa, donde nos invitó a negociar, y a partir de ahí se sucede una serie de pasos, a mi juicio, equivocados, tanto de la retórica como el derecho procesal. En la retórica, ¿te acordás que empezamos con que no íbamos a pagar un solo dólar? Después que nos invitábamos a entrar al canje, después que íbamos a cambiar de jurisdicción, y ahora apareció la famosa cláusula Rufo. De manera que yo creo que acá, Luis, hay una mezcla, con todo respeto, de inexperiencia, ignorancia y o intencionalidad política y algún elemento también de ideología, ¿no? De todas maneras, yo creo que estamos en una situación límite, y a mí lo que me preocupa es que más allá de esta mala praxis, si vos querés, hay una levedad, me parece a mí, en lo que hace a las consecuencias que pueda tener un default. Me alarma que la primera autoridad de la economía de nuestro país haya declarado que el miércoles no pasa nada, que el jefe de gabinete haya dicho hoy o ayer, creo que fue hoy, que el miércoles no va a pasar nada tampoco, y lo que más grave que dijo es que el default no va a alterar la continuidad de la dinámica económica, lo cual te diría que sería bueno que repasaran la teoría macroeconómica y la historia económica, en el cual van a ver que no hay ninguna situación de un país que en el escenario post-default no haya sufrido efectos extremadamente negativos, en general, y en particular nuestro país, que tiene hoy una foto, una situación de la economía, que ya lo hemos hablado más de una vez con vos, Luis, que no se puede discutir que estamos en una clara recesión técnica incluso, porque hay 2 trimestres consecutivos de caída del producto, una recesión que te diría que de mi punto de vista y de información que uno maneja es creciente, con inflación creciente, con una enorme presión en el mercado cambiario y con una enorme presión en el nivel de reservas, de manera que a un escenario ya complicado no cabe duda que si entramos en default, que Dios quiera que no pase, este escenario, insisto, ya de por sí complicado, se va a agravar. Claro, porque esto es interesante decirlo y haces muy bien en puntualizarlo, Luis. Digamos, lo que está pasando con el default es una situación que tiene por lo menos una antigüedad de 2 años con el primer fallo de Griesa. Pero la actual recesión, dicha, reconocida por el propio INDEC, con los 2 trimestres consecutivos de no crecimiento, la situación inflacionaria, el problema del gasto público, es una cuestión estrictamente interna que, no se corregime, no aparece abordada por el gobierno con un plan para mejorar la situación. Estoy totalmente de acuerdo. Y te digo más, si me permitís un minuto nomás, Sí, claro. que acá el tema básico de nuestra economía, que es lo que ha pasado en los últimos 60 años, en las últimas 5 crisis, no sigamos, digamos, echándole leña al fuego a la inflación, al tipo de cambio, a las presiones, etcétera, porque hay que buscar la raíz del problema, y la raíz del problema no es otra cosa que el excesivo gasto público, que estamos en el récord histórico arriba de 40 puntos del PBI, cuando el promedio de ahora es de 30 puntos del PBI, y entonces este exceso de gasto público te produce déficit fiscal, lo cual en este país donde no hay ahorro interno que financie ese déficit, te provoca necesariamente una enorme cantidad, una enorme velocidad de emisión monetaria, que está en el orden del 40% interanual, y que obviamente se traslada a precios. Pero creo que es muy bien también lo que vos aclaraste. La situación de hoy no tiene nada que ver con esta situación del default. La situación de hoy es consecuencia de los errores de política económica que se han venido cometiendo sistemáticamente desde la segunda elección de la señora, cuando vos te acordás, allá por fines del 2011, al genio de Moreno se le ocurrió el tema del cepo cambiario, el control de cambios, ahí empieza a derrumbarse todo,
y en consecuencia cuidado que no sea cosa que haya una intencionalidad política en caer en el default y entonces el relato sea que el escenario económico es complicado porque los malditos buitres, el capitalismo concentrado y todas esas así de macanas nos han llevado a este escenario macroeconómico. Para hacerlo sintético, Luis, el escenario macroeconómico hoy es complicado. Si entramos en default va a ser más complicado. Quiere decir, con un mayor nivel de actividad económica o mayor recesión, como quieras vos llamarla, con un mayor nivel de inflación, con una mayor presión sobre el tipo de cambio informal, en que la brecha necesariamente va a tender a agrandarse respecto al 60% que tenemos hoy, con todas las consecuencias que eso implica en la distribución de ingresos y demás, ¿no? Lo planteabas vos respecto de lo que es la economía, de la gran economía del país, la recesión, la caída de la actividad. Contale al común de la gente, al ciudadano de a pie, cómo va a ver reflejado. Ojalá que no, pero en el caso de que se produzca el default, ¿cómo lo va a ver reflejado en su día a día? Y es muy simple, Luis, porque hay una serie de factores que hacen que nos lleven a una situación más complicada en el caso eventual de un default, ¿no? Que como vos decís, ojalá que a último momento logremos solucionarlo. Y no es que uno sea un iluminado, sino lo que te dije al principio, es lo que enseña la teoría y la experiencia de los países que han entrado. Y ahí tuvimos un pequeño inconveniente para tratar de recuperarlo. Vamos a intentar hacerlo nuevamente. De recuperarlo estamos hablando con el economista Luis Palma-Cané. Digo, en la hipótesis de tratar de ojalá que aparezca, ayer Roberto Labaña decía, hay una posibilidad, me juego por una chance de que se pueda restablecer stay. Creo que lo hemos recuperado. ¿Estás allí, Luis? Sí, te estamos viendo otra vez, ¿no? Sí, yo estoy. Ustedes. ¿Ahora me escuchás? Sí, ahí perfectamente. Estabas contándole algo que parecía obvio, ¿no? Que la teoría económica enseña de las consecuencias en el día a día ciudadano en el caso de default. Sí. Y no, lo que quería explicar era por qué. Porque una cosa es decir la teoría y otra cosa es quedarse ahí. El primer punto, Luis, es que el grado de incertidumbre, que es el principal enemigo de la economía, se eleva. Cuando vos se te eleva el grado de incertidumbre, necesariamente te cae el gasto en consumo, te cae la inversión, y eso es el primer golpe que se te produce en el nivel de actividad económica, sumada a que esa incertidumbre te va a dar mayor presión al tipo de cambio, porque la gente tiene temor a ahorrar en pesos porque no sabe lo que viene, y entonces también va a tener presión el sector financiero con alguna probable retiro de depósitos. Pero hay más puntos que uno tiene que tener en cuenta para que se entienda. El segundo no es ni más ni menos que el poco acceso que la Argentina tenía al mercado financiero de capitales, teniendo por aquel mercado en el que vos podés tomar deuda para hacer financiamiento interno. Por ejemplo, en las provincias que querían financiarse de esa manera sus déficits, no lo van a lograr, y entonces van a tener que pedirle recursos al gobierno nacional, con lo cual implica más emisión, y ahí tenés el impacto de mayor inflación. Claro. Puedo seguir si querés con varios, pero el último, para no estar pesado, es evidentemente el cierre del mercado de financiamiento del comercio exterior, que quiero decir, las prefinanciaciones de exportaciones y el financiamiento de las importaciones que hace el país, con lo cual te va a caer el nivel de exportaciones, te va a caer el nivel de importaciones, porque el importador no puede financiarse, no tiene el contado que le van a pedir, y como sabemos que más del 60% de la importación son insumos de producción, tanto porque se te cae la exportación como que se te cae la producción por falta de insumos, te va a pegar otra vez en el nivel de actividad económica, y por último vas a tener una mayor fuga de capitales y evidentemente una presión sobre las reservas. De manera que yo creo que hoy discutir que un escenario de default no te provoca todos estos factores está fuera de toda historia y de toda teoría. Lo que podemos discutir es cuánto te va a pegar en el nivel de actividad económica, cuánto te va a pegar en el incremento de inflación, cuánto te va a pegar en el aumento de la brecha entre formal e informal, y cuánto te va a pegar en el nivel de las reservas. Claro. Pero, digamos, decir que eso no va a pasar, yo me parece que es un poco ingenuo, por lo menos, ¿no? Luis, gracias. Como siempre, te dejamos un saludo de Infobae TV.
Un abrazo, Luis, gracias. Hasta luego, el doctor Luis Palma Cané, a propósito de la situación económica. Seguimos así en Infobae TV.